En videos anteriores hablamos un poco de gráficas y fuentes de poder. El día de hoy, para seguir esta temática de ir viendo y analizando los componentes de una computadora, hoy nos toca hablar de los procesadores en la escala jerárquica de los componentes. Ya que desde una PC para ofimática o para trabajar necesitan este componente tan esencial, donde actualmente tenemos dos fabricantes principalmente, que es AMD o Intel, donde cada uno nos presenta sus distintas soluciones de procesadores. Hoy en día, a publicar este video son por parte de AMD los Ryzen con su microarquitectura Zen 2 y con su socket PGA AM4, que PGA significa Pin Gate Array, o en español prácticamente es anclaje por rejillas de pines. Por parte de Intel tenemos los Core i con la microarquitectura actualmente de Coffee Lake, con su proceso litográfico a 14 nanómetros y con su socket LGA 1151, que LGA significa Land Gate Array o matriz de conexión por rejilla. Y hablando un poco más de qué es esto de PGA, de AM4 o LGA, en resumen son los procesos que tienen los sistemas de anclaje a la placa base, y cada uno tiene su sistema patentado para anclaje, ya sea de AMD o de Intel, donde el sistema LGA, es decir, el sistema usado por Intel, consta de que los pines de conexión al procesador los tienen en el socket de la placa, y en diferencia a AMD, los pines de conexión lo tienen en el procesador. Y para entrar más al tema de cómo funcionan los procesadores, aquí les voy a dejar una etiqueta con un video que yo he hecho días atrás, donde hablamos de cómo es que funciona un procesador prácticamente. Para manipular los procesadores existen prácticamente dos formas actuales para hacerlo con cada procesador, para hacer una correcta instalación del mismo. Para la instalación de un procesador de Intel, procederemos a levantar el gancho del socket con sumo cuidado de no tocar los pines de la placa, ya que si lo hacen probablemente se carguen la placa y amigos, eso no es muy favorable, porque también se podría reparar, pero depende del daño, es prácticamente botar un dinero. Como les digo, con sumo cuidado, ya después de levantar el gancho del socket, procederemos a buscar una flechita en el procesador dorada, ya que esa será la guía de instalación en el socket. Cuando encontremos la guía en el procesador, procederemos a buscar esa misma flecha en el socket, donde depende, cada fabricante lo pone muy visible en el socket o lo pone un poquito más oculto en la parte interna del socket, en la parte plástica, que es donde se soporta el procesador. Y como digo, cada fabricante tiene su modo de poner esta indicación en sus placas. Ya encontrando las dos flechitas en el procesador y en la placa, procederemos a colocar el procesador, como digo, coincidiendo estas flechas, ya que si no lo hacen, el procesador no va a entrar, y muy probablemente si lo intentan cerrar se pueda dañar el procesador o el socket, ya que, como digo, esto tiene una forma única de ponerlo, y prácticamente si fallan es cuestión de quitar el procesador con mucho cuidado y ponerlo en la forma correcta. Como ya les he dicho, ya después de poner el procesador de una manera correcta, bajaremos la tapita donde viene el socket, donde cubre el socket, bajamos el gancho y lo ponemos en su lugar de inicio. Y así de fácil tenemos un procesador de Intel conectado a una placa. Bueno, mientras tanto, la forma de poner el procesador de AMD es algo para mí fácil, igual que el de Intel, pero tiene que tener su distinta manera, ya que, como sabemos, los pines de conexión lo tienen en el procesador y no en la placa, así que hay que tener sumo cuidado de no tocar o manipular los pines que tiene el procesador, o si no nos podríamos cargar el procesador y ya sería algo malo. Y para instalarlo procederemos a levantar la clavija que sostiene el socket en su lugar, liberándolo posteriormente. Como hicimos con el procesador de Intel, ubicamos las flechas en el procesador y en la placa, y ya haciendo coincidir las flechas instalamos el procesador
en su lugar. Y como les dije en la instalación del procesador de Intel, esto tiene solo una única manera de ponerlo, y si lo ponen mal, el procesador por sí mismo no calzará y no podrá entrar en el socket. Posteriormente bajamos la clavija y la ponemos en su lugar, y así de fácil tenemos un procesador de AMD instalado. Ya tenemos claro los tipos de procesador y cómo es su correcta conexión con una placa. Ahora nos toca averiguar qué procesador se ajusta a nuestros requerimientos, ya sea para simple ofimática, gaming o para trabajo. Pesados como edición de video, renders o simulaciones en tiempo real. Si usted es alguien que busca tener contenido multimedia, tal vez seas un estudiante o tengas alguna tienda por ahí, los procesadores indicados para ustedes son los de 2 núcleos y 4 hilos, como los Athlon que sacaron actualmente AMD y los Pentium de Intel, ya que son procesadores para tener equipos básicos para las funciones que ya les había dicho anteriormente, que no son muy exigentes energéticamente, y para ensambles muy económicos son la mejor opción. Sobra tampoco decir que también los podríamos usar para hacer unos que otros jueguillos como CSGO y tal vez uno que otro más pesado, pero nos tendríamos una limitación con el procesador. Ahora viene la línea más diversa entre sí, que es la del gaming, teniendo procesadores muy básicos para esto y otros que da toda su potencia desde que se prende la computadora. Para los procesadores de gama baja o de entrada, para el mundo de gaming, donde podrás jugar a 1080p, a 60 fps o un poco más dependiendo del juego, que tengan una muy buena gráfica integrada. Por parte de AMD tenemos los Ryzen 3 3200G y el 3400G, que son procesadores de 4 núcleos y 4 hilos en el 3200G y de 4 núcleos 8 hilos en el 3400G. Poniéndole una buena tarjeta de video podríamos alcanzar buenas tasas de refresco a una resolución buena, es decir 1080, y con una calidad gráfica media a alta, o simplemente ahorrarnos el dinero de la tarjeta gráfica y jugar con sus gráficos integrados, que también son muy buenos. Por parte de Intel tenemos los Core i3 en 9100 y todas sus variantes, que también tienen 4 núcleos físicos y 4 hilos de trabajo, y estas sí o sí requieren una tarjeta gráfica para dar una buena cantidad de FPS en los videojuegos. Estuve un poco indeciso de meter el Ryzen 3400G, ya que son 4 núcleos y 8 hilos, y para estos considero que es un procesador de gama media, digo yo, pero aquí lo incluí porque es un procesador que viene con muy buenos gráficos integrados. Para la gama de entrada son algo buenos. Ahora, si eres gamer ya más profesional con ganas de más FPS o jugar a unas resoluciones más altas, para ustedes son estos procesadores, que son los mejores calidad-precio que existen actualmente en el mercado. Hablamos de los AMD Ryzen 5 3600 y su variante 3600X, ya que estos procesadores con 6 núcleos y 12 hilos son de lo mejor porque son muy económicos y dan muy buen rendimiento a la hora de los videojuegos. Y también entrando un poquito al mundo de la edición de video, 1080, Photoshop, algo básico, estos procesadores son excelentes. Y poniendo una tarjeta de video, digamos una 1660, una 2060, son ya procesadores que tienen muy buen rendimiento. Y Andrés, se preguntarán ustedes, ¿cuál es la contra de Intel por estos procesadores? Intel Core i5 9400 y sus distintas variantes, como el 9400K, 9400F, que estos procesadores son 6 núcleos y 6 hilos. Vamos, que con 6 hilos menos prácticamente rinden igual que los Ryzen. En algunas funciones ganan los Ryzen, en otras los de Intel, pero ahí van muy bien equilibrados. Y metiéndole, como digo, una 1660, una 2060, son procesadores que no tienen nada que envidiar a los de AMD. Ahora eres gamer de altas resoluciones, de alta tasas de refrescamiento, o eres ingeniero, arquitecto, diseñador gráfico o editor de video a resoluciones muy altas. Bueno, pues te agradará los procesadores que te daré para que tengan la mejor experiencia en tu trabajo o en tus videojuegos favoritos para todas estas tareas. Tenemos por parte de AMD, serían los Ryzen 7 3700, el 3700X y el 3800. Procesadores con la friolera cantidad de 8 núcleos, 16 hilos, que te darán lo mejor de lo mejor que
tiene AMD para tareas pesadas que exigen todo el multinúcleo que esos procesadores tienen, y metiéndole una tal vez 2070, una 5700 XT o una 2080, tienes procesador para años. Por parte de la Gran Azul tenemos los Core i7 9700 y todas sus variantes, como he dicho, el 9700K, el 9700F y así, que son procesadores que tienen 8 núcleos, 8 hilos, que con 8 hilos menos rinden igual o mejor en algunas tareas, principalmente en la de mononúcleo, a los procesadores de AMD. Y la verdad es que no he querido meter los Ryzen 9 3900X, los Threadripper ni los Core i9, porque ya estos procesadores son para tareas muy pesadas y que en el gaming no rinden, o su ganancia de rendimiento no son muy altas comparadas a estos procesadores ya antes mencionados. Y con esto otro video ha llegado a su final. Sin nada más, amigos, esto es la lista completa de procesadores de uso general o domésticos. Si quieren videos de posibles ensambles con estos procesadores para cada rango de precio, se lo digan y yo los pondré a ver cómo les parece. Y pongan en los comentarios qué procesador actualmente tienen ustedes en uso. Esto es todo por el día de hoy. Yo soy Andrés de la Zona PC y que tengan un muy buen día.